Bien, jóvenes, el paralelo J, paralelo B, paralelo C, paralelo O, paralelo P, paralelo A, paralelo K y M. Vamos a hacer ahora el segundo experimento relacionado a vectores. Pero antes de dar inicio a nuestro segundo trabajo experimental, es muy importante recordarles a ustedes que la mayor cantidad de personas están mandando en forma adecuada sus informes de laboratorio. Pero les reitero, tan solamente en dichos informes de laboratorio tienen que ustedes en la carátula indicar de qué paralelo es el grupo. Falta colocar en las carátulas el paralelo, porque si ustedes no colocan el paralelo, como son varios paralelos, esos trabajos se van a ir eliminando porque no sabemos de qué paralelo es. Entonces les recomiendo que en su carátula coloquen el paralelo correspondiente. Y cuando manden por WhatsApp, como han mandado el primer experimento, también solamente coloquen paralelo, por ejemplo, paralelo J, lab número 2. Paralelo B, lab número 2. Paralelo C, lab número 2. ¿Me entienden? Paralelo D, lab número 2. Eso es lo que tienen que escribir en WhatsApp. No tienen que estar colocando buenos días, buenas tardes, le estoy mandando mi trabajo. No, nada de eso, porque con eso es peor, no sabemos de qué paralelo son. O sea, no es importante que ustedes en el informe de laboratorio que van a mandar estén colocando un saludo correspondiente o le mando aquí el segundo trabajo. Nada de eso. Directamente va a llegar por WhatsApp. Colocan paralelo A, lab número 2. Paralelo K, lab número 2. Paralelo M, lab número 2. Y en sus horarios. Hay 3 trabajos que yo no he descargado porque estaban fuera de horario. Voy a retirarlos por última vez. Los trabajos que van a mandar son en los siguientes horarios. El paralelo J y el paralelo B tiene que mandar los días martes de 8:30 a 10. Pasa eso y ya no lo descargo. El paralelo C tiene que mandar su trabajo experimental o su informe de laboratorio el martes de 10:30 a 12, conjuntamente el paralelo O. El martes de 14:30 a 16 el paralelo D. El martes de 16:30 a 18 el paralelo P. Los miércoles de 10:30 a 12 el paralelo A. Y los jueves de 10:30 a 12 el paralelo K y paralelo M. Entonces, estoy siendo muy reiterativo en cuestión de la entrega de los informes de laboratorio. Tienen 1 hora y media más o menos para hacer llegar sus informes. Hay algunos que están llegando, están haciendo disculpen, que no he podido mandarle, que no, eso a mí no me interesa. Por eso tienen un lapso de 1 hora y media, ¿ya? Para que no estén colocando, indicando que ha habido un retraso, que tal. Esas cositas no cuentan. Yo no lo voy a descargar directamente. Por eso tienen un horario de entrega, pues no es aquí un horario donde solamente hay 5 minutos para entrega, no, tienen 1 hora y media para hacer llegar. Entonces, alguien que no haga llegar su informe de laboratorio en las horas establecidas, yo no estoy descargando, por si acaso. No lo estoy viendo el horario que ha llegado, lo dejo ahí y lo borro. Automáticamente lo estoy borrando. Pero si está dentro del horario en los cuales tienen que mandar su informe de laboratorio, sí lo estoy descargando. Entonces, les reitero, jóvenes, van a tener que ustedes mandar en los horarios ya establecidos. Tienen una semana para hacer ahora vectores. Van a mandar en esos horarios indicados. Y les reitero por última vez, en la carátula que forma cada grupo, siempre coloquen su paralelo en la carátula. Ordenen sus apellidos paterno, materno y nombres en forma alfabética de los integrantes del grupo. Entonces, esa es la forma como tienen que hacer su informe de laboratorio. Entonces, por favor, les reitero por última vez, no quiero que estén escribiendo un saludo, buenas tardes, aquí le mando el... No, nada de eso. Directamente colocan paralelo de lab número 2.
paralelo K, lab número 2, paralelo A, lab número 2, así directo, paralelo, tantos, lab 2, listo. Lo único que hacen es hacen perder el tiempo colocando sus saludos, sus disculpas. Yo les he dicho que aquellos trabajos, hay 3 trabajos que han llegado fuera del horario establecido, yo le he borrado automáticamente. Yo no lo voy a descargar, ¿verdad? Por eso tienen un lapso suficiente para entrega de los informes de laboratorio. Bien, continuamos entonces con el segundo trabajo experimental, vectores. ¿Cuáles son los objetivos de este trabajo experimental? Uno de los objetivos es utilizar los conceptos vectoriales como son el vector unitario, módulo, dirección, etc. Es decir, todos los conceptos que ustedes conocen referente a vectores es la que vamos a utilizar en este trabajo experimental. Otro objetivo es determinar las fuerzas en forma vectorial, es decir, expresar todas las fuerzas que actúan en un sistema en forma vectorial. Y un tercer objetivo es verificar la primera condición de equilibrio. ¿Qué significa la primera condición de equilibrio? La primera condición indica que la suma de fuerzas que actúa sobre un sistema debe ser igual a 0. Primera condición de equilibrio. Primera condición de equilibrio estático. Suma de fuerzas igual a 0. Fundamento teórico. ¿Qué es para nosotros un vector unitario? Entonces, un vector unitario es obtenido mediante el cociente del propio vector sobre su respectivo módulo. A partir de este concepto, una fuerza en forma vectorial obtenida mediante el producto de su módulo por su vector unitario es obtenido de la siguiente forma. Tenemos aquí un gráfico, un sistema de referencia X, Y, Z. Y ahí tenemos el concepto de lo que es vector unitario. Un vector unitario hemos indicado que se obtiene mediante el cociente del propio vector sobre su respectivo módulo. A partir de esto, el vector en forma vectorial va a ser igual a su módulo por su vector unitario. Es como este cociente, este módulo magnitud, está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, un vector o una cantidad vectorial expresada en términos vectoriales va a ser igual a su módulo multiplicado por su vector unitario. Por lo tanto, una fuerza, esta vez cambiamos por la fuerza F, va a ser igual al módulo magnitud de la fuerza por su vector unitario. Pero ¿cómo sacamos un vector entre dos puntos? Un vector entre dos puntos sacas restando el punto final menos el punto inicial. Restar x final menos x inicial según la dirección y final menos y inicial según la dirección j, z2 menos z1 según la dirección k. Entonces, un vector, para vectorializar dos puntos, se tiene que restar el punto final de la dirección del vector menos el punto inicial de donde empezó el vector, según la dirección y, según la dirección j y según la dirección k. Es decir, restar x con x, y con y, z con z. Esta es la expresión básica fundamental para vectorializar dos puntos. Por lo tanto, la fuerza 1 expresada en forma vectorial va a ser igual al módulo de la fuerza 1 por vector unitario PA. ¿Por qué el vector unitario PA? Porque la fuerza F1 está en esta dirección. Está a lo largo de la dirección PA. Punto final A, punto inicial P. Por eso viene acá vector unitario PA. Entonces, sobre esta dirección está la fuerza F1. La fuerza F2 está en esta dirección, a lo largo de la dirección PB, punto inicio P, punto final B. Sobre esta dirección está la fuerza F2, por eso viene F2 por su vector unitario PB. Y finalmente, la tercera fuerza está a lo largo de la dirección PC. Entonces, la fuerza F3 va a ser igual al módulo de F3 por su vector unitario PC. Y finalmente, el cuarto, que es el peso, va a ser igual al módulo del peso por el vector unitario del peso. Entonces tenemos aquí fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3 y el peso. Como este sistema está en equilibrio, entonces sumando vectorialmente las cuatro fuerzas debe ser igual a 0. La suma vectorial de F1 más F2 más F3 más el peso tiene que ser igual a 0. Eso es lo que tenemos que hacer en este trabajo. Verificar la primera condición de equilibrio. Suma de fuerzas igual a
0. Bien, para hacer este experimento, ¿qué es lo que requerimos? Materiales y equipo. Requerimos planos cartesianos. Requerimos 3 dinamómetros porque va a haber 3 fuerzas. Los hilos de dial para conectar los dinamómetros a los puntos fijos. La masa que va a actuar en el punto P. Y el flexómetro para medir las coordenadas de los puntos sobre los cuales están actuando las fuerzas. Montaje del experimento. Bueno, aquí tenemos entonces planos cartesianos. Aquí un plano de color amarillo, plano blanco y el rojo. Son 3 planos cartesianos. Dinamómetros. Aquí hay un dinamómetro que mide la fuerza F1. Aquí hay otro dinamómetro que mide la fuerza F2. Y aquí está el tercer dinamómetro que mide la fuerza F3. Aquí hay unos hilos que están conectando los dinamómetros al punto P. Entonces son los hilos de dial. Y aquí en la parte inferior tenemos la masa correspondiente, ¿no? Y finalmente, para medir las coordenadas de los puntos, tenemos aquí el flexómetro. Ahí está el flexo. Con el flexo vamos a medir las coordenadas de los puntos correspondientes en las cuales están acoplados los dinamómetros. Este es el punto A, este es el punto B, este es el punto C y este es el punto P. Sobre este punto P actúa el peso. Procedimiento y ejecución. ¿Cómo realizamos este experimento? Se realiza de la siguiente forma. Se mide el valor de las fuerzas F1, valor de la fuerza F1, F2, F3 y el peso correspondiente. Posteriormente se mide el valor de las coordenadas de los puntos A, B, C y P. Las coordenadas de los puntos A, B, C y P. Determinar la dirección de cada una de las fuerzas mediante sus vectores unitarios. Expresar las fuerzas y el peso en forma vectorial. Finalmente, se debe sumar todas las fuerzas y el peso vectorialmente para demostrar la primera condición de equilibrio. Entonces, esa es la manera, la forma como se tiene que realizar el experimento. En forma más sencilla y sintética, medir F1, F2, F3, medir el peso. El valor de la fuerza F1, F2, F3 y el valor del peso. Medir las coordenadas de los puntos A, B, C y P. Y finalmente expresar las fuerzas en forma vectorial más el peso para que se sume vectorialmente las fuerzas que actúan sobre el sistema y esa suma debe ser igual a 0. Primera condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio estático es que la suma de fuerzas que actúan debe ser igual a 0. Registro y obtención de datos. Entonces, tenemos aquí el punto P, el punto A, el punto P, el punto B, el punto P, el punto C. El punto P y la dirección donde está el peso. Sobre PA actúa la fuerza F1, sobre PB la fuerza F2, sobre PC la fuerza F3 y sobre el punto P hacia abajo el peso. ¿Cómo registramos los datos? Medimos el valor de la fuerza F1. Entonces la fuerza que va a registrar este dinamómetro o la fuerza que registra este dinamómetro para mantener el sistema en equilibrio, equilibrio quiere decir que no se mueve para nada el peso, el valor de este dinamómetro que se registra es igual a 4 newton. El valor de la fuerza F2, el valor de la fuerza F2 es igual a 2,33 newton. El valor que registra este dinamómetro que mide fuerza, en este caso fuerza 3, es igual a 3,66 newton. El peso que está colgado aquí es igual a 4,88 newton. ¿Cuáles son las coordenadas del punto A? ¿Cómo llegamos a este punto? Entonces, ustedes comienzan desde el sistema de referencia, desde aquí, y van a ir contando primeramente siempre X, Y, Z. Ese es el orden. Primero se anota la coordenada X, se anota la coordenada Y y la coordenada del punto Z. Vayamos para X. Contamos aquí los recuadros. 1, 2,
3, 4, 5 para X. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para Z. Reiteramos, entonces estamos sacando este punto. 5 para X, 6 para Z. Avanzamos hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5 para X. Y subimos directo hacia arriba. Cuando se sube directo hacia arriba, la subida nos determina el eje Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 para Z. 5 para X, 6 para Z y 0 para Y, porque no hemos avanzado nada a este lado. Correcto. Ahora vayamos al punto B. Para el punto B se parte del origen. Observen ahora esto. Del origen directamente vengo aquí. 1 para Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para Z. 1 para Y, 7 para Z. Y para X, 0, porque en ningún momento hemos avanzado hacia adelante. Vayamos al punto C. Desde el origen empezamos a contar. Para Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para Y. 1, 2, 3, 4, 5 para Z. Entonces, 7 para Y, 5 para Z. Para llegar al punto C no es necesario ir hacia adelante. Por esa razón, X vale 0. Finalmente, el punto P. El punto P con un flexo medimos hacia adelante. En forma horizontal, eso va a ser X. Luego medimos en forma horizontal para Y y en forma vertical para Z. Y eso se hace con el flexo. ¿Y cuáles son las coordenadas de P? Desde el plano cartesiano de color blanco hacia adelante con el flexo medimos y obtenemos una distancia de 1,85 decímetros. Todo está en decímetros, por si acaso. En decímetros. Usted va a medir en centímetros con el flexo. En todo caso tendría que ser igual a 18,5 centímetros, pero como es en decímetros, lo divide entre 10 y va a salir 1,85 para X. Luego medimos del plano cartesiano de color amarillo hacia este lado con el flexo y esa distancia vale 2,7 decímetros. 2,7 decímetros. Y finalmente medimos esta distancia vertical que es igual a 3,55 decímetros. 3,55 decímetros es la distancia del punto P con relación al plano de color rojo. Desde la base del plano hacia el punto P vale 3,55 decímetros esta distancia. Esa distancia, repito, se mide con el flexo. Esas son las coordenadas del punto P. Entonces, este punto P tiene para X 1,85 decímetros, para Y 2,7 y para Z 3,55. Toda esta tabla es el registro y obtención de datos. Reiteramos, se miden el valor de las fuerzas más el peso. Ahí están los valores correspondientes a las fuerzas. Las tres fuerzas más el peso. Como indica aquí, se mide F1, F2, F3 y el peso. Luego se mide A, B, C y P. Las coordenadas de A, de B, de C y de P. Con todos estos datos, ahora lo que nos corresponde es expresar las fuerzas en forma vectorial. Y eso se hace el procesamiento de datos o cálculos. Ustedes han visto que el vector unitario era el cociente del propio vector su respectivo módulo. Y este vector se saca punto final menos punto inicial. Nos restamos X con X, Y con Y, Z con Z. El punto final es el A y el punto inicial es el P. Restar X con X, Y con Y, Z con Z. Para X, el punto final era A, 5 para X menos 1,85 de P.
0 para Y, menos 2.7 para Y del punto P, 6 para Z final, menos 3,55 para acá. Reiteramos, usted tiene que coger el punto P con el punto A. El punto P es el inicio y el punto A es el final. 5 menos 1,85, 0 menos 2.7, 6 menos 3.55. Punto final menos punto inicial. Tal vez valdría la pena un poquito retroceder aquí. Punto final es el A y el punto inicial es el P. Usted tiene que restar 5 menos 1,85. Si quiere se anota en una hojita para que entienda mejor. El punto final es el X2 es el 5. Se resta X con X. Se resta Y con Y. Y se resta Z con Z. X2 vale 5. X vale 1,85. Y2 vale 0. Y1 vale 2.7, Z2 vale 6, Z1 vale 3.55. Entonces estamos X con X. Se tiene que restar Y con Y. Y se tiene que restar Z con Z. Estamos sacando el vector unitario PA. El A es el punto final y el P es el punto inicial. Vayamos aquí. El P es el punto inicial y donde termina esto es el punto final de la fuerza F1. Por lo tanto, si quieren se anotan. Va a restar X con X. 5 menos 1,85. Para X. Según la dirección Y. Ahora para Y. 0 menos 2.7. Aquí está 2.7. Punto final 0. Punto inicial 2.7 para Y. Para Z. Punto final 6 menos punto inicial 3.55. Eso es lo que habíamos indicado en este sector. 5 menos 1,85, según si ya se anotó. 0 menos 2.7, 6 menos 3.55. Haciendo estas sale 3.15. Esta tras esta menos 2.7. Y esta tras esta es igual a 2.45. Para sacar el módulo, cada uno de estos términos se eleva al cuadrado y se saca raíz cuadrada. 5 menos 1,85, 3.15 en Y. 0 menos 2.7 menos 2.7, 6 menos 3.55, 2.5K. De esta expresión va a ser igual a la raíz cuadrada de 23.215. Ese término divide entre esto, sale 0,654Y. Este término divide entre esto, sale menos 0,560J. Ahora divide el tercero, 245, entre este valor sale 0,509K. Este es el resultado del vector unitario PA. ¿Y por qué hemos sacado PA? Porque la fuerza F1 está a lo largo de la dirección del punto P y el punto A. Entonces es necesario sacar el vector unitario PA. Este valor de la fuerza F1 era igual a 4, está en la tabla, 4, su valor, multiplican por su vector unitario. Entonces, multiplicando el módulo de la fuerza F1 por su vector unitario, vamos a sacar la expresión de la fuerza F1, pero en forma vectorial. Quiere decir que F1 va a ser igual a 2,616I, según la dirección X, menos 2.24J y 2,036K Newton. Todo esto. Es como si alguien dijera la fuerza F1 es igual a 2,616 Newton en X, menos 2.24 Newton en Y, más 2.036 Newton en Z. ¿No? Es lo mismo decir IJK. 2,616 Newton según la dirección Y, que es X, menos 2.24 según la dirección J, que es el eje Y, más 2.036K, que es el eje Z. Este es el valor de la fuerza F1, pero expresado en forma vectorial. En forma de módulo vale 4, pero este 4 así descompuesto según el eje X, según el eje Y, según el eje Z. Si usted este valor eleva al cuadrado, este otro valor también eleva al cuadrado porque se va a volver positivo, y este otro eleva al cuadrado y saca raíz, justo va a salir 4. Esta es la forma como saca la fuerza F1 en forma vectorial. Ahora bien, ¿qué nos falta sacar? La fuerza F2, pero esta fuerza F2 lo tienen que sacar ustedes. Es el valor de la fuerza F2 que está en la tabla por su vector unitario PB. Tienen que restar el punto B menos el punto P.
punto final B menos punto inicial P para la fuerza F2. La fuerza F3, lo mismo. Este trabajo es para ustedes, ¿no es cierto? La fuerza F3 está en la dirección de PC, ya se mostrado anteriormente. Entonces el punto final es el C y el punto inicial es el P. Tienen que restar aquí C menos P. Este otro van a restar B menos P. Este otro hemos restado P menos A. A final menos P. A menos P. Aquí viene B menos P. Punto C menos punto P. Reiteramos, la fuerza F2 lo tienen que hacer ustedes en forma similar a esta, ¿no? Igualito van a tener que restar el punto P, el punto B con el punto P, el punto C con el punto P. Ya teniendo las tres fuerzas nos faltaría uno, en todo caso el peso. El peso en forma vectorial va a ser igual al módulo del peso que ya tenemos en la tabla por el vector unitario sobre la cual está la dirección del peso. Teniendo F1, F2, F3 y el peso, ustedes van a sumar la columna de I, van a sumar la columna de J, van a sumar la columna de K, y esa suma vectorial de fuerzas tiene que ser igual a 0, ¿no? Tiene que ser igual a esto, igual a 0. Conclusiones. En conclusiones, ustedes tienen que demostrar que evidentemente la suma de fuerzas es igual a 0. Se supone que cuando sumen la columna de I, la columna de J, la columna de K, no siempre sale 0. Ustedes tienen que empezar a redondear esos valores de tal manera que salga 0 para X, 0 para Y, 0 para J. Es decir, 0 en I, 0 en J, 0 en K. Esa es la parte de conclusiones que es el aspecto fundamental de este trabajo de vectores y demostrar la primera condición de equilibrio estático. Suma de fuerzas igual a 0. Bien, finalmente el cuestionario. ¿Qué es lo que tienen que responder como preguntas de este experimento? Van a efectuar dos operaciones vectoriales y estas operaciones vectoriales son las siguientes. La fuerza F2 vectorialmente, expresada en forma vectorial, tiene que ser un producto vectorial con la fuerza F3. O sea, la fuerza F2 multiplicar vectorialmente con la fuerza F3. Esa es una operación que tienen que responder. ¿Qué valor sale? Luego también van a responder la fuerza F1. Este puntito es escalar. Ya saben que este puntito es escalar. F1, producto escalar F2. La segunda pregunta. Tienen que hallar el ángulo que forman las fuerzas F1 con F2. Para hallar ese ángulo es muy práctico utilizar esta, que es la ecuación para sacar el ángulo entre la fuerza 1 y la fuerza 2. Es igual al producto escalar de la fuerza 1 escalarmente por F2 dividido entre el módulo de F1 y el módulo de F2. Esta expresión ha sido obtenida de la definición de producto escalar. El ángulo entre la fuerza 1 y la fuerza 2. Y finalmente también hallar el ángulo entre la fuerza 2 y la fuerza 3. Cuando decimos aquí fuerza 2, fuerza 3, tendrán que colocar aquí fuerza 2, fuerza 3, fuerza 2, fuerza 3. Esta misma ecuación, pero lo cambian estos subíndices. En vez de 1 colocan 2, en vez de 2 colocan 3. Esto va a ser fuerza 2. Estamos respondiendo esto, ¿verdad? Esto. Entre la 2 y la 3. Aquí colocan 2, aquí 3. Aquí colocan 2 y aquí 3. Esta misma ecuación, pero lo van a cambiar los subíndices. Porque esto, por ejemplo, es para 1 y 2. Observen esto, para 1 y 2. Ahí está 1 y ahí está 2. Ahí está 1 y ahí está 2. Y si yo quiero para 2 y 3, entonces aquí coloco 2, 3, 2, 3. Esta misma ecuación lo colocan en esta parte inferior. Bueno, yo creo que eso es todo, jóvenes. Y espero que lo hagan de la mejor manera nuestro segundo trabajo experimental referente a vectores. Con la recomendación correspondiente, por favor, les repito, que hagan llegar sus trabajos en los horarios ya establecidos. Y aquellos trabajos que están llegando fuera del horario establecido, directamente lo estoy borrando, lo estoy eliminando, no estoy descargando. Porque también tienen que entregar en forma muy responsable sus trabajos. Eso es todo, compañeros. Esperamos que la siguiente semana vayamos ya haciendo trabajos referentes a cinemática. Gracias por su atención.